modernos de Fogafín, y qué bueno tener esta récord de desafíos en quienes fundaron, gerenciaron, pilotearon las crisis financieras, es así con altas intervenciones y entidades, y creo que tenemos para mostrar en la región un récord realmente admirable, a la par con Chile, con México, etcétera. Yo les he pedido en la preparación que den un breve contexto del Fogafín que recibieron, cuáles fueron los retos que alcanzaron, y ahí se me irán ocurriendo algunas preguntas para una segunda ronda. Tienen entonces los 10 minutos y qué gusto tener acá. Además, no lo estaba planeado de esa manera, pero miren, la equidad de género también cuenta. Así que hasta en eso se ha lucido Fogafín. Empecemos entonces en el orden en que aparece históricamente. Luis Alberto, cuéntanos el Fogafín que te entregaron, esa papa caliente, qué hiciste con ella, qué logros y qué se quedó entre el tintero que después le dejaste a Mónica. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta invitación y sin más preámbulos, quiero decir que el sistema financiero que encontramos es un sistema muy diferente al que conocemos hoy. Eran filas desde el lado de la demanda de depositantes o personas que iban a retirar de varias cuadras, y del lado de la oferta era tan crítica la situación, ahora explicaré digamos cómo se llegó allá. Era rápida la evaporación del capital de los bancos y era necesario hacer algo que fuera, digamos, definitivo. Entonces, desde el punto de vista académico, yo quiero recomendar dos libros. Uno, el de Miguel Urrutia y Carlos Caballero, sobre el sistema financiero colombiano en el siglo pasado, que es muy ilustrativo de las dos primeras diapositivas que voy a presentar, y el de nuestra compañera Mónica, que es el mejor libro que se ha escrito sobre Fogafín, y tiene un prólogo muy importante escrito por José Darío Uribe. Bueno, entonces, el otro elemento que quiero comentar es que en este caso no hay una excepción en la economía colombiana en el hecho de que se junte el petróleo con el café. Y vamos a ver por qué y cómo. Bueno, resulta que en la década del 70 se presentó un fenómeno de oferta y demanda de dólares por razones de precio internacional del petróleo. Y se acumularon divisas en los países árabes que se denominaron petrodólares. Y se llegó al punto de que la inflación mundial en Europa y en Estados Unidos fue crítica. Entonces, la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a tomar, digamos, medidas, elevando la tasa de interés, y al mismo tiempo el tema repercutió sobre Colombia gradualmente. Esto empezó en los 70, pero llegó hasta la década del 80. Gradualmente las compras de dólares que hacía el Banco de la República se restringieron y vamos a ver que hubo una política de restricción monetaria fuerte. Entonces, este es, digamos, un fenómeno que fue acompañado simultáneamente con una bonanza cafetera. O sea, teníamos un lado de la balanza de las variables macroeconómicas que era, digamos, negativo para el sector financiero, y del otro lado había una oportunidad para aprovechar esta coyuntura. Entonces, el resultado de todo esto fue un cierre en el mercado de capitales en Colombia, que produjo, digamos, una mayor restricción de recursos en el fisco. O sea, no es excepcional que durante varios gobiernos hayamos tenido restricciones fiscales fuertes, y este fue uno de los casos. Entonces, hacía muy difícil que el Estado mismo fuera el financiador de la solución del problema.
Entonces, esto fue acompañado, y ya se mencionó atrás, de dos fenómenos que eran muy indeseables. Algunos de los administradores, inclusive accionistas de entidades financieras, empezaron a utilizar recursos del público, lo que se denominó autopréstamos, y al mismo tiempo tuvimos un problema de utilización indebida, digamos, de recursos que no pasaban por el sistema financiero, que por ejemplo todo el proceso de usura. Entonces, frente a ese tipo de temas, las autoridades empezaron a buscar soluciones, creando algunos fondos, como un fondo de capitalización empresarial, como fondos dirigidos también a las entidades financieras, y en esos fondos fueron totalmente insuficientes porque rápidamente surgió la crisis del banco más importante del país en ese momento, el Banco de Colombia, y sus filiales, la Corporación Financiera, Gran Financiera, y la Compañía de Financiamiento Comercial Pronta. Tuvimos también en ese momento una crisis fuerte en el Grupo Tequendama, en el Banco Tequendama y en la Compañía de Financiamiento Comercial Tequendama. Tuvimos problemas en el Banco de los Trabajadores con algunas variantes poco ortodoxas, tanto en las garantías como en la proveniencia de algunos de los recursos de capital, y una de las entidades del sector ganadero, del Banco Ganadero en ese momento, que era Cofiagro. O sea, muchas entidades al tiempo teniendo crisis y pérdida rápida y repentina de su capital. Entonces, en ese momento, digamos, o en ese periodo, el gobierno nacional venía discutiendo con el Senado la creación o el impulso de una nueva ley que afortunadamente pues, se logró, y se creó entonces Fogafín por la ley 117 de 1985 para la salvaguardia de la solvencia de las entidades financieras colombianas. Entonces, yo tengo, digamos, como una figura para explicar qué era el sistema financiero antes de Fogafín y qué es el sistema financiero después de Fogafín, aún el Fogafín moderno. Entendía que el sistema financiero antes de Fogafín era una mesa de dos patas, es decir, totalmente desequilibrada, a pesar de que obviamente había el acceso a los recursos del banquero central, que es el Banco de la República, y al mismo tiempo teníamos la supervisión de la superintendencia bancaria y la superintendencia de valores, mercados que en ese momento estaban segmentados, estaban fragmentados. Entonces, al lograrse la creación de Fogafín, yo diría que ya la mesa tiene tres patas, porque tiene el tema de la liquidez, tiene el tema de la regulación y supervisión, obviamente ahí hay que incluir también al Ministerio de Hacienda, y tiene el frente de la solvencia. O sea, no había una norma específica que ayudara a hacerle frente a los problemas de solvencia. Entonces, Fogafín realmente tuvo pues digamos un cambio estructural en la institucionalidad colombiana del sistema financiero. ¿Cuáles eran las fuentes de financiamiento de Fogafín? Para atender, digamos, todos estos problemas, lo primero que se hizo, ya teniendo la ley, fue inscribir a todas las entidades del sector financiero en Fogafín, y con eso hacer la afiliación al seguro de depósitos. Entonces, obviamente no previendo que en el corto plazo se fueran a utilizar, pero empezando a recibir recursos del seguro de depósito desde el puro comienzo. Y aquí viene, digamos, una intervención de alguien que nos acompaña aquí,
que es el doctor Hugo Palacios, que estuvo detrás de la inspiración de la ley y después estuvo como ministro de Hacienda y en el Banco de la República impulsando todo este proceso. Encontramos, tras una visita a España de dos de los miembros de uno de los miembros de la Junta que me acompañó, después de una crisis financiera fuerte, donde hubo, digamos, como una inspiración de qué orden y qué tipo de instrumentos utilizar para hacer un salvamento lo más rápido posible. Entonces, el doctor Hugo Palacios diseñó algo que es, digamos, absolutamente novedoso e importante y que ahora se mencionó, y es el capital garantía. La operación acordeón, que así se bautizó, consistía en que usted tiene dos opciones para hacer, digamos, un enfrentamiento con capital nuevo a una entidad financiera en crisis. O hace una nacionalización tradicional, en esa época la llamábamos oficialización, o hace una figura nueva que permita un objetivo fundamental, y es que los accionistas anteriores, por ejemplo los de los autopréstamos, etcétera, no se beneficiaran de los recursos que provenieran de los salvamentos. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en Estados Unidos, en el gobierno Obama, lo primero que hicieron muchos de los banqueros fue pagar sus propios bonos antes de pensar en los recursos del público. Entonces, aquí había una lección importante, dos lecciones. Una, no se aspiraba a nacionalizar definitivamente o a estatizar la banca. Había la idea clara de que se necesitaba un saneamiento previo y luego de ese saneamiento sí hacer una reprivatización, pero con los instrumentos adecuados. Entonces, las figuras fueron bastantes, el capital garantía evidentemente, créditos especiales que ahora el doctor Jorge también los mencionó, compraventa de cartera, garantías, o sea, la ley es muy amplia en cuanto a las posibilidades de intervención con distintas modalidades financieras. Luis Alberto, tiempo. Bueno, hice un pequeño cálculo de lo que fue comprometido por Fogafín en ese momento, y a cifras de 1975, que es la base para ese periodo, estimé que todas las asignaciones en 1986 correspondían aproximadamente al 15% del PIB. Bueno, voy a leer la última diapositiva y con esto termino. El logro principal de la creación de Fogafín ha sido la recuperación y el fortalecimiento patrimonial de solvencia, patrimonial de entidades con problemas de solvencia, pero con viabilidad de recuperación a través de los instrumentos previstos por la ley. Punto 1. Segundo punto, aquí se ha hecho mucho énfasis hoy en la creación de un equipo técnico muy sólido y profesional. Ahí empezó la creación de ese equipo, obviamente con las premuras del momento, inclusive fue necesario para hacer las reuniones, se cambiaron las juntas directivas, se les exigió que no hubiera distribución de utilidades y para que eso fuera posible, pues era necesario hacer un escrutinio muy detallado de los estados financieros, algunos de los cuales no tenían ni siquiera aprobación de revisor fiscal. Entonces, el reto hacia adelante, en mi opinión, lo traduzco en estos términos. El reto patrimonial hacia adelante consiste en administrar el seguro de depósito para financiar crisis, no siempre predecibles. Eso es muy importante, no siempre predecibles, con el fin de evitar que las entidades asuman riesgos excesivos. Este es el comienzo de una historia de 40 años. Muchas gracias. Gracias, Luis Alberto. Dos reflexiones para tu segunda ronda. La primera, yo le pediría al público un doble aplauso. El primero para Hugo
Palacios, por lo que acaban de mencionar. Grandes servicios al país. Y el segundo, en absencia, al ministro Juan Camilo Restrepo. Que era miembro de la Junta. Él fue miembro de la Junta y realizó cambios jurídicos importantes en el año 87. El Estatuto 2920. Y posteriormente le tocó también remozar a Fogafín en lo que recibió Pacho Azuero, quien nos va a relatar. A él le tocó bailar con la más fea. Oigámoslo. No, muchas gracias, doctora Juliana. A ver, yo entré a Fogafín, primero entré como director encargado mediados de 1995. Por circunstancias que no vale la pena mencionar, pues el director no pudo seguir. El ministro Perry me pidió que me encargara de director encargado. Atendía en mi oficina en el Viceministerio de Hacienda, ya me reunía con los subdirectores. No veía realmente, no había demasiado trabajo en ese momento. Finales del 95, el ministro me dice: oiga, a usted le va a tocar irse a Fogafín porque esto se puede poner feo. Yo tenía una experiencia muy corta como banquero, había estado en hipotecario, posteriormente Banco Caldas, y académicamente era un tema que me interesaba, entonces, bueno, decidió que yo me fuera para allá. En principio, una situación tranquila, primer año, no tuvimos realmente mayores dificultades en lo que fue, digamos, 1996, estamos dedicados a la privatización de Banco Popular, pero ya comenzaron los problemas en 1997, y pasamos la diapositiva, por favor. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí. Perfecto. Listo. ¿Cómo es? Allí. Aquí. Este tiempo me lo descuenta, ¿no? Sí. Ok. Listo. Entonces, voy a hablar muy brevemente de la situación macroeconómica que explicó la crisis que de 1997 hasta el año 2000. Primero, la crisis rusa y de los países asiáticos. Devaluaciones de estos países. Consecuencia, frenazo súbito de entrada de capitales, elevación de tasas de interés, devaluación en estos países. Todo eso se trasladó a países emergentes, entre ellos a Colombia. Tuvimos también ese frenazo súbito en la entrada de capitales, especialmente de corto plazo. ¿Qué pasaba en Colombia mientras tanto? En Colombia teníamos un sistema de banda cambiaria. Quiere decir que el Banco de que a diferencia de una tasa representativa del mercado que se mueve según la oferta y demanda de dólares, lo que teníamos era una banda cambiaria y con un compromiso del Banco de la República en defenderla. ¿Qué quiere decir? Que si había amenazas de devaluación, el Banco de la República intervenía ¿cómo? Subiendo las tasas de interés, porque era la manera inclusive de evitar especulación de que alguien decidiera endeudarse en pesos, comprar dólares y hacer unos negocios importantísimos. Este es un asunto importantísimo. ¿Cuál es la decisión que toma el Banco de la República? Subir tasas de interés. Paralelamente teníamos otro fenómeno importante, una burbuja en propiedad raíz en la primera década en la primera mitad de la década de los 90. Subió la propiedad raíz en el país, subió el crédito de vivienda de una manera importantísima, una pelea enorme entre las corporaciones de ahorro de vivienda por disputarse el crédito, quién prestaba más, entonces se inventaron figuras innovativas, la cuota supermínima para captar al ahorrador, al comprador de vivienda desde el primer momento, no le decían que la cuota iba a subir después, eso no importaba, y siempre existía el mito de que la vivienda sube de precio. Entonces, desde ese punto de vista, las corporaciones estaban absolutamente tranquilas. No, pues ahí tenemos la garantía, esto es un crédito muy sólido. En el momento en que el señor nos pague, pues nos quedamos con la garantía, y como la garantía vale, siempre se está valorizando, pues entonces no vamos a tener problema nunca. Entonces, ¿cómo se manifestó eso posteriormente? Deterioro de cartera. Deterioro de cartera, la subida de tasas de interés que comenzó a generar los primeros síntomas de desaceleración y posterior recesión, pues se manifestaron en deterioro de cartera que afectaron
básicamente a estos sectores. Primero, compañías de financiamiento comercial. Ahí comenzaron a presentarse los primeros problemas. Pronta, que en esa época se había cambiado de nombre, se llamaba La Fortaleza, fue la primera experiencia que tuvimos de una intervención, primero para administrar y después para liquidar. Y ahí comenzamos a darnos cuenta de que la legislación que habían dejado Luis Alberto, el doctor Hugo, etcétera, había necesidad de modernizarla, había necesidad de cambiarla, y porque nos dimos cuenta, por ejemplo, que el Fogafín no tenía o tenía prohibido recibir recursos de presupuesto nacional. Tenía unas reservas importantes, pero para enfrentar una crisis financiera podía ser difícil. Y en segundo lugar, los mecanismos de intervención necesitábamos también que fueran bastante ágiles. Por eso comenzamos a preparar un proyecto de ley para reformar, un proyecto de ley que desafortunadamente durante ese gobierno no pudo concretarse y posteriormente se concretaría en la ley 510. ¿Qué pasó entonces? En las compañías de financiamiento comercial, problemas de cartera, problemas de liquidez porque en esa época, pues ni pensar que existieran CEFEN, pero sí había un problema enorme. Grandes tesoreros de entidades públicas depositaban en compañías de financiamiento comercial, las compañías prestaban ese dinero, en el momento menos pensado el tesorero retiraba ese dinero y los señores comenzaban a tener dificultades. Ahí fue la primera visita que recibí del presidente de La Fortaleza fue, oiga, nos estamos quedando sin liquidez, ¿y por qué no va al Banco de la República? No, es que ya fuimos. Imagínense el problemita. Corporaciones de ahorro y vivienda, el segundo, el otro escenario importantísimo. ¿Qué pasó? Alza en las tasas de interés, ya les mencioné. Alza, por lo tanto, en el valor del UPAC. El valor del UPAC estaba ligado a las tasas de interés. Por lo tanto, se suben las cuotas de los deudores. Por lo tanto, no pueden pagar o pierden el incentivo para pagar, porque en eso coincide una descolgada. Recordemos que les habíamos hablado de una burbuja en la propiedad raíz, bien una descolgada en precios. Entonces, llega momentos en que el valor de la deuda supera el valor de la garantía. ¿Qué interés tiene un deudor entonces en pagar en esas condiciones? Yo vivo aquí hasta que me echen. Y como un proceso ejecutivo y puede demorar sus años, pues fíjense el problema para las corporaciones de ahorro y vivienda, que también tenían ese problema de liquidez mucho más exacerbado, porque sus créditos eran a 15 años con depósitos a la vista. Entonces también comenzaron a presentarse problemas de liquidez en las corporaciones de ahorro y vivienda. Otro foco, banca cooperativa y sector cooperativo. ¿Qué era lo que teníamos en el sector cooperativo en ese momento? Existían bancos cooperativos, 3 bancos cooperativos vigilados completamente por la superintendencia bancaria. Pero por el otro lado existían centenares de cooperativas de ahorro y crédito sin ningún control. Existía una entidad que se llamaba el DANCOP, pero el DANCOP era para fomentar y controlar la entidad cooperativa. ¿Cómo hace para fomentar y controlar al mismo tiempo? Eso es absolutamente imposible. Se dedicaba más a fomentar que a controlar. Y cuando comenzaron a tenerse los problemas de las cooperativas de ahorro y crédito, que supuestamente estaban vigiladas por DANCOP, pues resulta que los bancos cooperativos le prestaban dinero a esas cooperativas, las cooperativas a su vez le prestaban dinero a sus asociados y algunas, no todas, pero en muchas de esas cooperativas tal vez comenzaron a presentarse problemas de gobierno corporativo importantes. Problemas de gobierno corporativo donde nuevamente tenemos el esquema de autopréstamo. Entonces, fíjense ustedes la dificultad allí. Entonces, banca cooperativa, bancos públicos, también fue otro problema. Pacho, 2 minutos. Uy, oh, terrible. Les voy a contar cómo se enfrentó la crisis. No, perdón. Uy, ¿qué pasó aquí? Me perdí. ¿Cómo se enfrentó? Uy, aquí estoy yo enredado. Sí, ahí. Primero, pues, ya les mencioné la preparación del proyecto de ley.
intervención de la fortaleza, intervención del leasing capital. Muchas veces nos tocó hacer ingeniería financiera, jurídica, bien complicada. Cómo nos inventábamos figuras, el doctor Enrique es testigo de esto con la doctora Ketty, cómo nos inventamos figuras para, con las restricciones que teníamos desde el punto de vista jurídico, tratar de enfrentar ese tipo de situaciones. Corporaciones de ahorro y vivienda, oficialización de Gran Ahorrar, es el ejemplo más típico. En un fin de semana, el 2 de octubre, pues les habíamos dado unas operaciones de liquidez garantizadas con la propia cartera. En un fin de semana, el 2 de octubre de 1998, fue oficializada esa entidad sábado para que pudiera abrir el día lunes. El día viernes se presentó el primer incumplimiento de Gran Ahorrar. Estábamos listos, equipo de la Superintendencia Bancaria, Banco de la República, Fogafín, Ministerio de Hacienda, todos estábamos absolutamente orquestados. Apenas supimos de la devolución del primer cheque de Gran Ahorrar, se cita junta directiva de Fogafín para ese sábado 2 de octubre a las 4 de la tarde, se cita, se toma la decisión de oficializar, Fogafín capitaliza Gran Ahorrar y se le da el aviso al público de que el 4 de octubre, el lunes, se puede abrir Gran Ahorrar sin absolutamente ningún problema. ¿Qué otra cosa? Sector cooperativo. Se crea el Fondo de Garantías del Sector Cooperativo a partir de la experiencia de Fogafín y con la asesoría precisa de Fogafín, tanto que el primer director de Fogacop era el director técnico que teníamos en Fogafín, el doctor Carlos Ruiz. Pacho. Sí, ya, listo. Perfecto. Simplemente quiero mostrarles este gráfico sobre el costo de las crisis en varios países de América Latina. Ya ustedes han mencionado esto. Miren este cuadro, ahí está Colombia entre los costos fiscales más bajos de todas las crisis. Esto es un artículo de varios autores del Fondo Monetario Internacional, donde muestra claramente que gracias a la manera como se manejó la crisis de 1998-99, el costo fiscal fue de los más bajos en el mundo. Gracias, Pacho. Un aplauso. Muy bien. Si el tiempo nos da, en tu segunda intervención, danos tu opinión sobre las actuaciones de la Corte Constitucional en generar la ley 546 del 99 que supuestamente vino a corregir estos problemas de cuotas supermínimas y muchos otros. Antes de darle la palabra a Mónica, una anécdota. Si sesiona la Junta de Fogafín, yo como viceministro también estaba ahí, y dice que en paz descanse Miguel Urrutia. La fortaleza de Fogafín es que aplicamos el principio Bayhut. Y la mitad de nosotros preguntamos, ¿y cuál es ese principio que estamos aplicando? Dijo, solo se le presta a entidades sólidas. Y eso disparó el Bear Stearns del momento, que fue Gran Ahorrar. Otro aplauso al que le quiero yo dar en el ultramundo a Miguel Urrutia, que tantos favores nos hizo. Mónica. Bueno, un gusto enorme estar acá por muchas razones, por encontrarme con un equipo que quise y que llevo en mi corazón desde que estuve en Fogafín. A mí no me pasó con lo que le pasó al doctor Jorge, de pensar que iba a entrar a una entidad aburrida, donde no pasaba nada, donde, ¿por qué me mandan acá? No, yo sabía lo que era Fogafín antes de entrar y por eso, desde que me senté, pensé que estaba una entidad tremendamente importante, que a diferencia también de la analogía del carro y no sé qué, no, Fogafín es el bombero del sistema financiero. Es el bombero que apaga crisis, es el bombero que está listo a soportar al sector financiero, porque sin sector financiero no hay economía ni hay nada que valga, digamos. Entonces, ahí estamos. Agradezco el reconocimiento al doctor Hugo
que no solamente fue el ministro de Hacienda, sino el fundador de Fogafín. Y en efecto, hago remembranza a él para decir que apenas me senté en Fogafín, ¿qué encontré? Como decía Sergio, encontré un sistema financiero súper estable, bien capitalizado, producto de la intervención de Fogafín en la crisis, digamos, del año 97, adecuados niveles de capitalización y de riesgos, regulación estricta y baja exposición a la crisis mundial. En el 2008 teníamos a Lehman Brothers y obviamente hubo el efecto, digamos, que tienen sobre este tipo de economías una crisis financiera internacional. Se cerraron líneas de crédito, comenzaron a restringir acceso, digamos, al mercado de capitales, se afectó la economía mundial generando una recesión, digamos, en Estados Unidos, y todo eso generó, pero a Colombia la salvó tener un sistema financiero capitalizado. Fogafín tuvo ese rol determinante en la crisis financiera de los 90 y eso también dejó cicatrices porque a Fogafín se le colgaron todo tipo de funciones. Allá pagábamos las garantías administradores de cesantías, allá de cesantías y pensiones, estaba el FORE, hacíamos de todo. Se hacía y se reaccionaba. Cuando había un problema, entonces Fogafín estaba para atender la necesidad, digamos, de ese momento. O sea, sus funciones estaban desenfocadas. Fogafín estaba aislada, con poca visibilidad y sin visión estratégica. Y quizás por eso también le daba pereza a los directores ser director de Fogafín, porque como que eso no existía, o sea, como que aquí, ¿no? O sea, iban, estaban, resolucionaban una crisis, pero Fogafín no era el pilar o la tercera pata que debía en el colectivo, digamos, nacional, por llamarlo de alguna manera. Entonces, así estaba. Era una entidad aislada, eso el súper se sentaba con J y con el ministro de Hacienda y eso resolvía en el mundo. Y no sabían el rol que tenía Fogafín, digamos, dentro de la red de seguridad financiera. Requería estandarización de políticas de talento humano y esquemas de compensación. En Fogafín había más o menos 120 personas, más o menos. Cada persona tenía un sueldo distinto. Producto un poco de lo que pasaba, digamos, y que era producto de las necesidades, y eso pasa cuando es una entidad, digamos, es como de las cicatrices que deja una crisis. Entonces así lo entendí, digamos, más que cualquier cosa. Y no había una cultura de procesos ni de macroprocesos en la organización. ¿Qué hice? Pues lo que uno hace cuando el carro está medio dañado, digamos, cuando las mangueras del carro de bomberos tampoco funcionan, así que... Y llamé a una persona que es muy conocido, sobre todo para el doctor Hugo, que se llama Aristóbulo de Juan. Aristóbulo de Juan seguramente fue la persona que el doctor Zuleta mencionó que habían ido a visitar España. Es una persona que fundó, ayudó, me imagino yo, a hacer los estatutos y la ley en 1985. Una persona que yo conocí cuando trabajé en el Banco de la República para que nos ayudara en el banco a hacer todo el tema de prestamista de última instancia. Entonces tenía claro, digamos, cuál era el rol de Fogafín desde el punto de vista de solidez y solvencia y cuál era el rol del banco desde el punto de vista de liquidez y prestamista. Vino Aristóbulo, nos hizo un inventario y un diagnóstico de la entidad y sobre esa base comenzamos, digamos, a ver para dónde vamos a partir de este momento. Él revisó el rol de la entidad, la validez de los instrumentos y la alineación de las mejores prácticas internacionales. Depuramos las funciones, aunque todas estas funciones habían sido puestas ahí legalmente, digamos, pero decidimos comenzar a salir de algunas de ellas. Hicimos un plan estratégico estructurado, institucionalizado como proceso. Creo que tengo que poner acá, un momentico.
Y se hizo una revisión integral de procesos misionales. Se estableció el pago del seguro de depósitos en 26 días. Ese es un punto, Jorge se fue, ¿no? Ahora que le tenía que decir esto. Este es un punto que cuando uno dice, no, es que el pago del seguro de depósitos es el pago del seguro de depósitos, y eso, pues eso, es ahí lo que tiene que hacer la entidad. Ah, mírelo, allá está. Y eso no es tan importante. En la crisis financiera del 97, y están Pacho, y se demoraron 270 días en devolver los recursos a los ahorradores. Ustedes comprenden que 270 días no le dan credibilidad a ninguna institución ni a ningún sistema financiero. Nosotros, a nivel de la organización y reorganización, digamos, de todo el proceso del pagador de seguro de depósitos, bajamos esos días, esos 270 días, a que la persona comenzara en 26 días. En 26 días, ese 80% de los ahorradores recibiría, digamos, su seguro de depósito. Mónica, 2 minutos. Ay, no, ya voy. Bueno, desde el punto de vista de cultura, trabajamos en proceso, hicimos un plan de choque de las liquidaciones, ahí estaban todas las liquidaciones, terminamos 22 procesos liquidatorios. A todo el mundo le puede parecer 22 poquito, es un montón. Las liquidaciones estaban ahí para quedarse y los liquidadores también, con el perdón de todos ellos. ¿No? Las liquidaciones daban para una jubilación eterna hasta que se acabaran los recursos. Nos propusimos y las liquidamos. Banco Cafetero, IFI, Banestado, Fiduciaria del Estado, etc. Una estructuración del programa de la administración externa de la Reserva. Yo venía del Banco de la República, habíamos reestructurado y delegado parte de las reservas a administradores externos, eso lo hicimos con Miguel en su momento, y nos pareció interesante hacer lo mismo en el banco. Eso se había iniciado por un antecesor, recordemos, yo llegué al fondo un poquito con una crisis de credibilidad del fondo, y entonces llamamos a los administradores externos, comenzamos este nuevo proceso y al final terminamos delegando parte de las reservas a la administración de administradores externos. Tiempo, Mónica. En 2 minuticos acabo. Y la institucionalización de la divulgación del seguro de depósito, porque un seguro de depósito que no se conoce equivale a su inexistencia. Yo quiero dejar ahí luego un tema, que es el tema de las prácticas internacionales. Y es la presencia, la presencia en las prácticas internacionales era importante, más que por hacer presencia en una entidad multilateral, digamos, es porque todos estos temas, para uno como país medianamente grande y medianamente desarrollado, están inventadas. Entonces, las mejores prácticas, cuando uno está encajado, digamos, en este tipo de entidades, y una es el FDIC, pero son otras muchas más también, como el Banco de Basilea de Pagos, etcétera, uno lo que hace es incorporar trabajos de muchos técnicos y muchos académicos alrededor de esto, ¿no? Los trabajos seminales, como mencionaba Luis Fernando o Hernando, están hechos ya, entonces uno lo que hace es aprovechar esas condiciones para traerlas al país. ¿Qué quedó? Y esto va para el equipo de Fogafín, no va para Mónica. Quedó un referente técnico y estratégico en la red de seguridad financiera. Yo creo que a partir de ese momento, tanto el señor gerente del Banco de la República, como el señor superintendente financiero y el señor ministro de Hacienda, era claro que Fogafín era un actor y había que tenerlo en cuenta. Una cultura de excelencia que sigue vigente, eficiencia operativa y calidad en sus procesos, líder regional y global con un modelo adaptado y probado de buenas prácticas y cumplimiento de estándares internacionales, y la continuidad de la gestión directiva con una duración de 4 años me permitió consolidar un equipo técnico de altísimo desempeño y culminar procesos institucionales. A ellos les debo la gestión, les debo lo que pude hacer y a ellos 1.000.000 de gracias. Gracias, Mónica.
Mónica refirió el símil de los bomberos y va de la mano con la referencia que hacía de Aristóbulo de Juan. El paper que leíamos todos en el Banco de la República, en Fogafín, en el Ministerio de Hacienda, se llamaba Clearing the Decks, limpiando los muelles. Todos los barcos estaban ahí maltrechos y obviamente todos tocaba capitalizarlos, provisionarlos. Si el tiempo nos da, quiero que brevemente, en 2 minutos, respondas hacia dónde deben apuntar hoy esos bomberos, dado precisamente lo que nos relataban la modernidad de la digitalización. En la nube están los depósitos. ¿Cómo hacemos para prever esas corridas bancarias, etcétera? Bienvenido, doctor Suárez. Qué bueno tenerlo aquí escuchando estos temas de riesgo sistémico en un momento internacional en el cual se está hablando de una burbuja escondida como todas, grandísima, gigantesca, y nosotros aquí tranquilos y relativamente en Estados Unidos también tranquilos. Qué bueno escuchar al doctor Suárez ahorita sobre sus reflexiones. Para cerrar este panel, Marinés, cuéntanos tu historia. Bueno, Sergio, ¿está prendido? Voy a quedar acá sentada para contarles, digamos, ¿todavía no está prendido? ¿Ya? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Ahora sí? Es que perdón, es que me toca es como acercar esto. Bueno, muchísimas gracias a Juliana por la invitación. Y es un placer estar aquí sentada después de oír todas estas historias, la de Pacho, la de Luis Alberto y la de Mónica. Yo me senté en Fogafín después de Mónica y lo primero que yo tengo que decir, efectivamente, yo lo que recibí fue una entidad organizada, sólida, técnicamente bien armada y estructurada y con un norte que voy a seguir con lo último que dijo Mónica, y es esta conexión con el mundo internacional de seguros de depósitos. Yo sí creo que fue una gran jugada, ir y pensar qué es lo que hacen otros países desarrollados. Cuando uno piensa en el FDIC, que es la de Estados Unidos, o el CDIC de Canadá o cualquier otra, uno no porque sean sistemas financieros desarrollados, en realidad son diferentes, se enfrenta uno a situaciones diferentes, en realidad se enfrenta uno a lo mismo. Entonces, efectivamente, yo recibí una entidad sólida y ¿en dónde? Perdón. ¿Ya? ¿Así? Bueno. Y con una organización y un norte bien definido. Aquí hemos hablado, digamos, de lo que es el seguro de depósitos en la medida en que el seguro de depósitos, y también, digamos, comparto y profundizamos lo que dijo Mónica alrededor del conocimiento, que la gente tiene que saber que sus depósitos hasta 50 millones de pesos están asegurados. Hemos hablado de esa pata, hemos hablado de la resolución, pero acá hay una parte que no hemos hablado y es la resolución no solamente de entidades de establecimientos públicos, de establecimientos bancarios, de los bancos, sino de cualquier entidad pública, financiera, vigilada en la superintendencia financiera. Eso, ¿qué quiere decir? Yo me senté en Fogafín y con un equipo realmente maravilloso, porque estoy de acuerdo que es un equipo maravilloso. A los poquitos meses me dicen de la superintendencia, esto le funciona a uno como, María Inés, alístese que mañana le llega Interbolsa, ¿no? Para ese tipo de situaciones que no se pueden usar recursos del fondo, sino es simplemente liquide lo que hay ahí y no le puede poner un peso de nada, también está listo Fogafín. Esos primeros días, en realidad, Interbolsa, yo también creo que es una lección muy importante, porque Interbolsa, en un par de semanas anteriores a la toma de posesión de Interbolsa, estábamos en el Banco de la República y allá van y me muestran un gráfico que dice, es too interconnected to fail. O sea, estaba conectada con todo el sistema financiero, por lo tanto, cuando Interbolsa es intervenida, pues el susto era justamente cómo se veían
afectados el resto de entidades. Sin embargo, Fogafín asume ese tipo, y digamos, no lo digo en cabeza propia, lo digo como institución y lo digo como los equipos que están acá, asume ese tipo de retos porque está bien construida y con una normatividad que nace desde el doctor Hugo, que le da todas las herramientas justamente para poder acceder a hacer eso, a pesar de ser tu interconnected to fail, en realidad se hizo de una manera que a final de cuentas salió todo bien. Entonces, digamos, lo primero que quiero resaltar es exactamente esa fortaleza institucional que estoy segura que después de 10 años de yo haber salido de Fogafín, pues todavía persiste. Yo también otra cosa que encontré cuando llegué a Fogafín era como ese conocimiento que había sido la intervención de los 80s, pero sobre todo de los 90s. Ese conocimiento se quedó ahí y se estructuró, está estructurado o sigue estando estructurado de tal manera que Fogafín puede aprender y tener todos los instrumentos que están ahí, que cuando uno lo mira, no solamente tuvo un costo fiscal pequeño, sino que también fue muy creativo. Yo cuando me senté a mirar y hacer como el barrido de todo lo que se hizo, de todos los que, incluso todos los que están aquí sentados al frente, en realidad la creatividad para resolver los problemas de la crisis de los 90, de finales de los 90 fue importante, y ese conocimiento está ahí, y esas herramientas están ahí. Entonces, en ese sentido también creo que es muy valioso esa manera en que Fogafín me tocó, digamos, estar ahí al frente, como de estar recogiendo todas esas lecciones aprendidas. Y una cosa y esta se vuelve uno, como presidente de Fogafín, se termina uno volviendo todero, porque tocaba administrar una finca de naranjas, tocaba administrar un hotel, tocaba administrar unas bodegas yo no sé, por allá, ¿no? En fin, una cantidad de activos en los que Fogafín era dueño. Y realmente, digamos, ahí hay como esa necesidad de decir uno, esto toca sacar todo. Yo no sé qué tan limpio está hoy Fogafín, si todavía le toca a uno administrar cosas que no tienen nada que ver, pero digamos, esa administración, ya no tanto como para recuperar recursos, porque es en ese momento ya después de que uno está administrando un hotel después de 20 años, eso no. Pero esa administración también es otra habilidad que tiene Fogafín, administración de activos. La cantidad de cuadros, perdón, pero yo no sé por qué a los banqueros les encantan los cuadros y eso, la cantidad de cuadros que están en Fogafín es de todos los tamaños y de todas las calidades, pero allá hay ese tipo de cosas, también se vuelve uno administrador de eso. Ya, 2 segunditos. Entonces, ya para terminar, no, quiero hacer énfasis en cosas que se hicieron. Lo primero, y eso sí ya digamos como ya haciendo parte de la red de seguridad, es decir, sentándose uno con el Banco de la República, con el Ministerio de Hacienda, la URF y todo el sistema como un todo, como red de seguridad. El tema de las primas diferenciales yo creo que fue algo muy importante, que además incluso coincide con la terminación de la crisis internacional. Cuando ya empieza el mundo a hablar de sistemas, bancos globalmente sistémicos, pero también los nacionales sistémicos, y en Colombia y desde el banco se empieza a trabajar cuáles son los bancos sistémicos, y que uno dice es necesario que la resolución bancaria tenga en cuenta que los bancos sistémicos deben tener unas primas diferenciales. Eso lo hicimos un trabajo técnico muy interesante aquí con Camilo, que está aquí entre el público, y algo que mencionó Jorge, que efectivamente el seguro de depósitos en la crisis de los 90 se pagó 6 meses después. Mónica dijo, hicimos un plan para pagar en 26 días. Y realmente hicimos y cambiamos todo el sistema, y cuando se liquidó una pequeña compañía de financiamiento, el seguro de depósitos se pagó en 3 días. Claro, hoy eso suena como, ay, obvio, pero realmente en ese momento fue un esfuerzo muy grande para poder pagar el seguro y generar realmente la confianza de lo que se necesita. Entonces, pues, en realidad, digamos, a mí me tocó eso, no tengo tiempo ahorita, pero yo sí creo que ese tema internacional también es de fondo.
O sea, mantener la conexión con los seguros de depósitos internacionales, uno aprende muchísimo, pero muchísimo. Y pues eso. Gracias, Marinés. Un aplauso. Le tocó a Marinés Interbolsa, demasiado interconectado como para intervenirlo. De casualidad yo estaba en la junta de la Bolsa de Valores de Colombia y fue realmente muy dramático ver todo lo interconectado que estaba. En la segunda ronda, en 2 minutos, me gustaría que, complementaria a la pregunta que le hago a Mónica, más ella en el aspecto digital y tú mucho más en el tema del shadow banking. Acá está el doctor Vargas. El doctor Vargas y su equipo hizo un estudio, si mal no recuerdo, hace ya 2 o 3 años, sacando los números de qué tan grande era el shadow banking en Colombia, y para estándares de los Estados Unidos pues no es tan grande, pero el shadow banking en este momento está preparando una crisis que no es crediticia y algunos banqueros están empezando a ver cucarachas y están alertando al mundo sobre un sobreapalancamiento auspiciado por los fondos de capital privado. Así que me gustaría escuchar en el nuevo mundo del Fogafín, dada tu experiencia de Interbolsa, ¿dónde ponemos los reflectores? La doctora Mónica son los bomberos, tú los reflectores en materia de ese shadow banking. Así que para finalizar, y tenemos únicamente 10 minutos y entregar esto cuando nos corresponde, vamos por la segunda ronda tratando de responder muy brevemente las reflexiones que nos hacíamos. Adelante, Luis Alberto. Bueno, a ver, yo quiero primero hacer énfasis en un punto que no quedó muy desarrollado en la primera parte, y es en el tema de sembrar la bonanza. Es decir, hubo un momento de una restricción muy fuerte monetaria y se encontró, digamos, una coyuntura en la que el gobierno nacional hizo una negociación con el Fondo Nacional del Café, de manera que las entidades financieras en crisis, con autorización de Fogafín, pudiesen hacer inversión en títulos especiales del Fondo Nacional del Café. Evidentemente eso generó una historia posterior que ustedes ven, de que no había que acudir a recursos de emisión de primarios, y por eso se quedó esa costumbre, pero eso no necesariamente era la política. El segundo comentario que quiero hacer es que no sé exactamente en cuál de las administraciones de Fogafín, pero recientemente hice un artículo para la Asociación Bancaria en el que comparo las crisis colombianas y las crisis internacionales desde los 80 hasta el año 2000, y me encontré con un punto que no se ha mencionado y que me parece esencial, y es que en Colombia, no lo encontré en ninguna otra parte, existe un comité permanente de crisis. ¿Qué quiere decir eso? Las 3 patas de las que hablábamos están en contacto permanente sobre el estado de la situación de su realidad en cada momento. Es decir, el Banco de la República con sus funciones, los supervisores y reguladores con sus funciones y el Fogafín con sus funciones, y hay un intercambio permanente de información al día, o sea, en tiempo real, que es un instrumento muy importante en estos momentos, por ejemplo, para tus preguntas, que quiero, digamos, como resaltar la existencia del instrumento y que se estimule, que continúe, ¿cierto? Bien importante esa mención que hace sobre el comité de crisis. Sí, exacto. Curiosamente, en la institucionalidad de Colombia, el superintendente no está en la junta directiva, a diferencia de lo que ocurre en el federal, que está adentro el superintendente. Así que cuando hay problemas, ese comité de crisis, como bien mencionas, juega un papel fundamental. Escuchemos a Francisco sobre su opinión, intervención de la Corte Constitucional prácticamente dictándole al Congreso la ley hipotecaria. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y qué reformas
tuvo que hacer en ese momento Juan Camilo Restrepo, dada la nueva magnitud de crisis hipotecaria? Sí, tal vez hay varias sentencias de la Corte Constitucional con relación a eso. Pues una primera que fue la que decretó decretó inconstitucional la modificación de la fórmula del UPACO, vinculando la tasa de interés. Consecuencia, todos los deudores a los que usted le cobró más, le tienen que devolver esa plata. Le digo, a las corporaciones de ahorro de vivienda, usted le tiene que devolver esa plata. Obviamente eso hubiera significado la quiebra total del sistema de ahorro de vivienda en Colombia. Tuvo que apoyar el gobierno esa figura con recursos de presupuesto nacional y con recursos originados también en el impuesto a las transacciones financieras, el 2 por mil que era en ese momento. La Corte Constitucional también dijo otra cosa. Oiga, esa plata no es para salvar a los bancos. Esa plata es únicamente para ayudarle al sector cooperativo y ayudarle a los deudores de ahorro de vivienda. Usted no puede ayudar a los bancos. Había una confusión enorme porque todavía se sigue rondando en el país. A los banqueros nadie los salvó, a los dueños de los bancos nadie les dio un peso. Todo ese dinero fue para salvar a los ahorradores. Entonces esa fue una pequeña confusión que todavía sigue funcionando y que justifica, por ejemplo, que alguien diga que es muy bueno que los bancos o las entidades financieras paguen un impuesto de renta superior, y hoy se propone que sea el 50%, con ese argumento de que el Estado los va a salvar cuando estén en dificultades. El Estado no salva a los banqueros, salva a los ahorradores, que es una cosa completamente distinta. Correcto, los fondea el Banco de la República y Fogafín acompaña la capitalización de las entidades solventes hasta ponerlas a punto de venta o de flotación solar. Doctora Mónica. Gracias, Sergio. Pues yo creo que el rol de bombero, digamos, se modifica como se modifica el sistema financiero, ¿no? Para las entidades financieras los mayores riesgos hoy no eran los mismos riesgos del año 97 ni del año 85. Hoy día los mayores riesgos de cualquier entidad financiera pues son el riesgo de cyber, los riesgos de fraude, digamos, debido a todos los temas que suceden con la digitalización a todo nivel, y en ese sentido creo que el rol de Fogafín es estar preparado para abordar ese tipo de riesgos, digamos, porque es por ahí por donde las entidades también pueden incurrir en un tema de solvencia en caso de que se den. Creo que a Fogafín le corresponde estar actualizada, incorporar mejores prácticas, revisar qué están haciendo los otros aseguradores, qué recomienda Basilea, digamos, desde el punto de vista del tema, y poder estar aceitada, digamos, de alguna manera, para poder estar preparada en el momento en que le toque actuar. De eso depende. Maravilloso. Y para cerrar, el crédito en la sombra, ¿qué hacemos al respecto? Yo creo que lo importante es entender la conexión de ese mundo que ya ni siquiera se llama en la sombra, ya se llama como o crédito privado o tiene como otros nombres. El shadow banking se convirtió en el crédito privado, que es el que está aquí por fuera. Esta mañana también ya lo mencionaron, y que en Estados Unidos tiene un volumen monumental, que casi que está pasando el de los bancos. ¿Cuál es el punto? Es la conexión. Cómo lo que pasa acá se conecta con lo que pasa acá, y entender esos canales de transmisión de cualquier cosa que está por fuera de la vigilancia, porque dicen, pues es que usted cuando mete plata en ese mundo del crédito privado, pues usted sabe qué decisiones se está tomando, que es la lógica que está detrás de que no lo estoy supervisando ni regulando, eso es un mundo suyo allá, pero resulta que estos dos mundos están conectados. Y esos dos mundos toca conocer cómo es que se conoce, o el foco tiene que ser uno y poder identificar, bueno, se conecta acá y acá qué, ¿no? Que ese sí es el mundo vigilado, supervisado, el regulado, el del safety net, el del seguro de depósitos, el de la resolución, pero el punto de acá es las conexiones entre un lado y el otro. Bueno, yo diría que un aplauso a los panelistas, y para entregar las reflexiones
y darle el beneficio de la duda al doctor Suárez, que nos va a responder ahorita todas las dudas que se han planteado en el curso de la mañana. La lección que creo que hemos extraído en el curso de la mañana es: tenemos un sistema financiero que ha aprendido de manera rápida y exitosa a nivel internacional en los últimos 30 años y casi que funciona como una tacita de plata interinstitucional. Fogafín, Banco República, URF, dentro del Ministerio de Hacienda, la independencia del Banco de la República, todo ok, y gracias a ello no hemos repetido las crisis del 85-88 o la crisis de 99-2002. Pero, enfatizaba a lo largo de hoy, toda la mañana, los ponentes, muy pequeño, no crece, se contrae. El crédito, en vez de 52 puntos del PIB, 40 puntos del PIB, y no ha habido crisis. Y tenemos un sistema hoy, si sumamos cartera vencida con provisiones, a 11%. Arriba del histórico reciente de 80, no es el 20 de la crisis hipotecaria. Luego algo no está bien, en el sentido de que el sistema no carbura para realmente generar una inclusión financiera como la que tiene Chile, crédito, 100 puntos del PIB, Estados Unidos 150, Asia 200, Colombia 40 y contrayéndose. Algo no está bien, a pesar de que hemos espantado los riesgos de la crisis y que Fogafín está ahí presto con sus mangueras y todo el equipo muy moderno. Muchas gracias a los panelistas.